Bienvenidos a Cineforum en Radio Televisión Marbella. Ya es el día en que nuevamente nos encontramos con el cine, comentamos una película y después la vemos. Muchas veces son auténticamente clásicos del cine, otras veces no tanto, pero bueno, siempre intentamos que tengan algo de interés. Por ejemplo, la de esta noche es un western, podemos decir que es un western, pero en clave de comedia, que no son tan frecuentes los westerns que tengan sentido del humor o que tengan escenas humorísticas. Esta sí. Una película larga, dura 2 horas y 40 o 2 horas y 45 minutos. Es una película muy larga, pero en aquella época se llevaba. Bueno, esta película es La batalla de las colinas del whisky, o del Aleluya Trail, que sería el tren del Aleluya, o bien Como casi se perdió el oeste. O sea que tiene como 3 títulos diferentes. Del año 1965, dirigida por John Sturges o John Sturges, o como queramos decirlo. Para comentar esta película cuento con alguien que toda su vida ha estado en el mundo de la docencia, de la política, de la poesía, de la escritura en general. También pinta. Se llama Rafael García Conde. Rafael, bienvenido. Gracias, Paco. Parezco un hombre de la ilustración contado como... Es que yo creo que eres un hombre de la ilustración, o por lo menos con tendencia renacentista, que es todavía anterior, porque tienes muchas facetas. La verdad es que tenemos vocación y tenemos la suerte, enorme suerte, o tengo la enorme suerte, de que la jubilación me ha pillado con capacidad o con tiempo, con posibilidad de desarrollar todas aquellas cosas que normalmente no se pueden desarrollar en otro periodo de la vida, y que no me importa intentar cosas de un lado o de otro, y siempre digo que soy como el maestro Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Pues bien, eso es lo que hago. Bueno, por lo menos se entiende un poco de un montón de cosas. Eso es importante. Sí. Esta película está protagonizada por Burt Lancaster, al que teníamos hace 2 semanas con otra película en este programa, con Apache. Está también Lee Remick, que es una actriz que tenía uno de los ojos más cautivadores, diría yo, de la historia del cine. Una mirada difícil de resistir, por lo menos para mí los ojos verdes, los ojos claros, los celestes sobre todo, me dejan un poco, me cuesta concentrarme, ¿no? También está Jim Houghton en esta cinta, y Brian Cate y Donald Pleasence, que es un actor que lo ve uno en muchas películas y generalmente dice, ¿ese actor cómo se llama? Bueno, pues es este hombre que acabo de decir. Y la música es de Elmer Bernstein, La batalla de las colinas del whisky. ¿Qué te ha sorprendido a ti de esta película? A ver, me han sorprendido varias cosas, porque es una película que de entrada te agradezco que me la hayas hecho ver de nuevo, porque es una película muy entretenida, muy recomendable y muy divertida, sobre todo muy divertida, con el pequeño inconveniente de que quizás sea un pelín larga, pero por lo demás es un western donde John Stewart pues se atreve a mezclar la comedia con la estracanada, con la serie dentro de un mundo del western del cual escribe varias cosas. Me ha sorprendido esa, me ha sorprendido mucho la actuación de Burt Lancaster, porque creo que es un actor bastante desconocido, si quieres hablamos en algún momento de su larga trayectoria, y me ha sorprendido determinadas escenas que tenía en mente, que yo recordaba y que en su momento podremos recordar, en especial la última y demás. Es una película que ya de principio te declara con la canción del Aleluya de qué va, es decir, de pronto dice, no sé dónde estoy ni dónde voy, es lo que dice la canción de Aleluya de Elmer. Y después las otras canciones que podemos comentar, tanto el Glory Glory de la emancipación como De pie vamos a Denver, se repiten a lo largo de la película varias veces y son músicas y escenas que uno la tiene grabada y que se la han quedado grabadas. Es una banda sonora realmente excelente de Elmer Bernstein, hay que decir que es excelente. Es una película que empieza en clave de un falso documental, incluso con un narrador,
que va contando el asunto, ¿no? Es una manera... Claro, porque el narrador es esencial, si no nos perdemos, es decir, sobre todo por la escena culmin. Mezclamos las cosas, pero bueno, la escena culmin y final donde hay el enfrentamiento de las 5 columnas. Bueno, no contemos demasiado detalle para que lo descubran. Todo eso, si no es por el narrador, que creo que es un personaje dentro de la película, no vamos a decir en qué consiste la batalla final, pero sí el que nos sitúa como un guía que nos lleva de la mano de un lado para otro. Y nos lleva bien de la mano, no nos descubre nada, pero nos lleva bien de la mano. Tú has destacado anteriormente las 2 horas 45 minutos, ese metraje quizás un poco excesivo que tiene, pero eso se llevaba en la época. Sí. 1965, este año o el año anterior se rueda también El mundo está loco, loco, loco con Spencer Tracy, una película casi tan alocada como esta, Sí. y también dura una barbaridad, ¿no? Las películas duraban todas muchas, sobre todo porque había que tener en cuenta que esto inicia, tú ya has señalado que Joe Sturges empieza como documentalista de las manos de William Wyler, un pope de la industria de Hollywood, y en aquella época con los grandes actores, Joe Sturges trabaja con todos los grandes actores de la época y hace grandes películas para Hollywood, una detrás otra que habrá hablado, de Los Magníficos Yankees, Los Siete Magníficos, o La Gran Evasión que hace con Steve McQueen. Sí, fue bastante prolífico porque hizo 40 y tantas películas. 40 y tantas películas, ¿no? Hizo 40 y tantas películas, y todas ellas con un éxito taquillero muy importante. Vamos, quizá la mejor fue El Magnífico Yankee, pero todo el mundo recordará La Gran Evasión, como comentaba antes, Bueno, y por supuesto Los Siete Magníficos. Y Los Siete Magníficos. Que es una adaptación de Kurosawa, de los Siete Samuráis. Y donde ha comentado Bernstein, que hay que recordar que tuvo 10 nominaciones al Oscar, aunque realmente el Oscar se lo dieron por Millie, la gran chica la gran chica moderna, le pone el contrapunto necesario a toda esta amalgama de escenas que se dan y de escenas que no podremos olvidar nunca. Una película que intenta, como todas las de esta época, competir con la televisión, con el Sí. asalto de la televisión. Y utilizan la técnica de la Ultrapanavisión 70 Ya el canción en Moscú. para lucir la pantalla. Y los comienzos ya también advierten un poquito del tono que lleva la película, porque Sí. son dibujos. Sí, los títulos primeros ya te dicen con qué película estamos trabajando, ¿no? Eso es muy bueno. Y la canción del Aleluya, que es el principio de la película, también te indica ya de por dónde va toda la película. Es decir, que en ningún momento Joe Sturges engaña ni nada, sino llega las situaciones al límite, ¿no? Hay esas escenas que nadie olvidará, como la escena de Burt Lancaster en la bañera con Lee, que entra para verlo y demás, y otra serie de escenas. Además, teniendo en cuenta que Burt Lancaster se llevaba muy mal con Lee Remy y con Brian Kay. Sí. Sin embargo, se lo pasan grande. Se lo pasa muy grande. Porque claro, una película en la que se mezclan, digamos, viven juntos y iba a decir no revueltos, pero sí, además revueltos también, los Sioux, la caballería del ejército de Estados Unidos, las feministas, un empresario del whisky que está por allí también, los mineros, unos carreteros irlandeses que andan reivindicando mejoras laborales. Sí, es una mezcla tremenda, es decir, además hace una caricatura, porque el ejército, como tú bien dices, lo sitúa con las mujeres abolicionistas o emancipadoras, y lo sitúa al mismo tiempo con la caravana de whisky, colocada en los dos lados. Los mineros están reivindicando. De pronto los caravaneros irlandeses le presentan sus reclamaciones laborales al que dirige toda la campaña. Los indios están despistados de un lado y de otro, es decir, Landau hace un personaje increíble del jefe de los 5 barriles, que además se titula Gran Jefe 5 barriles, ¿no? Y entonces todo lo mezcla enormemente, de tal forma que uno no tiene más que estar durante más de las 2 horas riéndose con las situaciones de todo. Claro, porque además aquí hay un leitmotiv, digamos, o un objetivo, es que hay una ciudad que se queda sin whisky. Claro. Y hay que traer
un cargamento enorme de whisky, Claro, contra viento y marea, contra todo obstáculo. es un western que sustituye el whisky por las balas. En vez de las balas lo sustituye con whisky, sí. Es un poco la introducción de la película, como bien dice. Hay un encargo de los mineros de que traigan whisky porque les espera un invierno muy duro, ¿no? Y están por otros lados las emancipadoras, que son las señoras que están en contra del whisky con un mensaje feminista al mismo tiempo, lo cual para la época es un mensaje totalmente. Estamos hablando de una película de 1860 y tanto, por tanto una película hecha en 1960, pero habla de un periodo del periodo de 1860, con lo cual las mujeres feministas en aquella época no tenían mucha voz y voto, menos la que le da aquí. Y por otro lado, pues están los caravaneros, están los mineros y lógicamente está el que vende el whisky o que traspasa el whisky con una caravana inmensa. Todo eso confluye hasta que terminan encontrándose. Costó rodar esta película $7 millones. Claro. Y cuando la estrenaron fue prácticamente un fracaso. Sí, fue un fracaso. No total, pero bueno, recuperaron 4 millones. Sí, porque el modelo del western no era este. John Sturges hace un atrevimiento increíble, porque esta caricatura de todo el mundo, empezando por el ejército americano y demás, estas situaciones límite hasta el punto de vista de una estracanada, etcétera. Burt Lancaster en algunos momentos me parece Groucho Marx en su forma de actuar, que tiene un registro que hay que destacar muy sorprendente, porque Burt Lancaster pasa del serio, dictador, autoritario, al sorprendido, utilizado y demás. Y además, como comentábamos hace unas cuantas semanas cuando proyectábamos Apache, era un actor autodidacta, sí, que no estuvo en ningún sitio, no fue a ninguna academia. Él empezó en el circo, sí, como acróbata, se lesionó y tuvo que dedicarse a... Sí, porque además yo te decía al principio de nuestra conversación que a mí me sorprendió mucho la imagen, porque he leído lógicamente un poco de Burt Lancaster, que empieza, como tú bien dices, haciendo películas fácil gracias a su físico, a su popularidad, a su acróbata, pero termina metiéndose en películas complicadas, es decir, trabaja con Visconti, con Berlusconi, con Bertolucci. Con Bertolucci, perdón. Ya quisiera Berlusconi hacer películas. No, perdón, con Bertolucci, disculpa. ¿En qué estaré pensando? Con Bertolucci, y después se convierte en abanderado de determinadas reivindicaciones sociales que uno no pensaba. Por ejemplo, cuando la persecución del senador McCarthy, fue calificado de comunista porque era un reivindicador, fue un reivindicador en contra de la guerra de Vietnam, en contra a favor de la homosexualidad, en contra de la persecución de los SIDA. Recuerda su amistad con Roy Hudson y demás. Es decir, es un personaje que intentó hacer cine independiente también en el periodo de los años 70 y que intentó cambiar sus actuaciones desde aquel acróbata hasta un personaje, un actor mucho más serio. De hecho, recordad que obtuvo un solo Oscar en 1960 y por el Migrante, y que fue un personaje que trabajó con la flor innata de los actores de Hollywood. La película de la batalla de las colinas del whisky se rodó entre el verano y el otoño del año 1964. Se hizo en Arizona, en California y en Nuevo México, y ocurrió algo curioso, que nunca llovía en Nuevo México. Sin embargo, fueron a rodar y se tiró lloviendo allí un montón de tiempo. Hacía 50 años que no llovía de esa manera y hubo que parar el rodaje durante bastante tiempo. Incluso ocurrió que había una escena en la que se despeñan unos carros y uno de los especialistas no logró saltar a tiempo y se mató. Y la secuencia está incluida en la película. Claro. El director no quería incluirla, pero en el montaje lo pusieron. Las escenas finales de la batalla del desierto me parece un gran modelo de realización y de ensamblaje, etcétera. Es decir, el montaje está muy bien. Perdón. Esas expresiones de Donald Pleasant cuando ve pasar indio en un lado y en otro no tiene nombre, es decir, es increíble esa escena cortando por un lado y otro. Y esos carros, los indios rodeados por las mujeres abolicionistas, son escenas muy bien rodadas en unas condiciones difíciles
y con un mensaje muy divertido, muy entretenido, sin entrar en cuál es el final de la película para no enseñarlo a los espectadores. Parece que el papel que hace Lee Remick lo quiso hacer Doris Day. Sí, sí, es verdad. Pero al final no. Al final los productores... Pues ahí está el oráculo, por ejemplo. Bueno, el oráculo... Martín Landau, el indio que hemos hablado antes de él, cómo se explica y parecen estar hablando un lenguaje para sordomudos o totalmente. Y Lee Marvin a mí me parece un personaje muy bien ejecutado dentro del esquema de todos los personajes de la obra. Los comienzos de este director fue en western de serie B, de estos que no llegaban a proyectarse en los grandes cines, sí. Sino en circuitos de cine de barrio, de cine de poca calidad de proyecciones, ¿no? Claro. Ahí fue donde empezó, pero después hizo, por ejemplo, no sé si te has visto Conspiración de Silencio, sí, de los años 50, que es una extraordinaria película, claro, y donde ya sabía la calidad que tenía este hombre. Duelo de Titanes, El Viejo y el Mar. El Duelo de Titanes es una de las películas que también pone música, porque hemos hablado de Elmer, que pone música a Los Siete Magníficos, a La Gran Evasión, trabaja mucho con Sturges, con todos los directores de la zona. De la última etapa del director, una película que tuvo mucho éxito también fue La Estación Polar Cebra. Fue uno de los últimos títulos que destacó de este director. Sí. Y Lee Remick, ¿qué decir de Lee Remick? Que había estudiado en el Actor Studio. Sí, con un autodidacta como Burt Lancaster. Pues sí. Que tiene un registro interesante de momentos a lo largo de la película. Llega un momento que quizás, aparte de la duración, por encontrar también un elemento negativo, que tampoco lo tiene, quizás excesivo, ¿no? En algún momento quizás excesivo. Pero yo creo que tiene un registro un poco histriónico, ¿no? Sí, un poco histriónico, llega un momento. Pero tiene un registro del personaje que lo sabe manejar bastante bien. Y es importante tener un actor que funciona en las distintas escenas. Lo de John Sturges me parece una sorpresa, igualmente como me parece una sorpresa lo de Burt Lancaster, como me parece una sorpresa esas escenas tan bien montadas que hacen una película muy bien construida en general. A Lee Remick no le dieron el Oscar, estuvo nominada al Oscar por el papel que hizo de alcohólica en Días de Vino y Rosa, junto a Jack Lemmon, una película de Blake Edwards donde realmente estaba insuperable, ¿no? Sí le dieron por esa película el Globo de Oro. Y tenía también la Concha de Plata de San Sebastián, pero no sé si era por esta película o no, o a toda una carrera, no lo sé. En fin, fue una actriz reconocida. De una belleza insuperable. De una belleza tremenda. Murió muy joven, con 53 o 54 años, de un cáncer. Y bueno. Hay que recordar también que Burt Lancaster trabaja con las mejores actrices del momento, es decir, su primera aparición de Burt Lancaster en el cine fue con Forajido con Ava Gardner, la célebre película lo comentábamos de Ava Gardner. En el anterior, que era una película de y aquella escena que recordará, que ha quedado para la historia de aquí a la eternidad, ese beso en la playa con Deborah Kerr ha quedado... Con nuestra vecina Deborah Kerr. Sí. Sí, es que vivió en Marbella mucho tiempo. Sí, con la Deborah Kerr ha quedado como una escena de lo más sorprendente para la escena. Una escena que hoy día resultaría, digamos, un poco inocente, ¿no?, desde la perspectiva actual, pero que es una de las escenas más sugerentes y más torridas del cine. Eso está claro, ¿no? Sí, aquella escena fue increíble. Yo creo que es una película muy completa y muy agradable de ver, vamos, con una escena que no se nos han olvidado y que creo que a tus telespectadores no se lo olvidarán. Yo destacaría aquí también a Brian Cade, porque Brian Cade es un actor que no se le recuerda mucho, pero que trabajó muchísimo en películas muy diferentes, también bastante western, y yo recuerdo que tuvo mucho éxito en televisión con una serie que se llamaba Mis Adorables Sobrinos. Es verdad, fíjate por dónde no recordaba yo eso. Mis Adorables Sobrinos de los años 60, donde estaba él, había los sobrinos, que no sé cómo se llamaban, y un actor que se llama Sebastián Cabot, que también estaba en esta serie. Sí, son actores, aparte de Burt Lancaster, unos actores que empiezan a amanecer, algunos no, como Donald Pleasence, no, ni como Martin Landau, que siempre han trabajado en una segunda fila,
que yo creo que son unos actores magníficos, pero otros se empiezan a destacar. Lee Marvin no tanto porque ya era conocida, pero Jim Huston sí. Bueno, hay algo que yo quiero hablar contigo, porque tú lo conociste de primera mano, Sí. que es el Cineclub Buñuel de Marbella, que cumple 40 años, ¿no? Pues nació en 1982, estamos, sí, 40 años acaba de cumplir, y es una alegría ver que determinadas instituciones que surgen en la época en que era delegado de Cultura han tenido larga vida y esperemos que la sigan teniendo. Cineclub nace siendo yo delegado de Cultura en el Cine Alameda, y no se me olvidará porque teníamos vocación de Cineforum, de esto que estamos haciendo ahora, pero no se hizo. Pero sí me acordará, siempre me acordaré tanto de las personas que echaron una mano, que hay que recordar, como Antonio Alcalá, Esteban Casado o Paco Orgaz, echaron una mano, como de aquella película del acorazado Potenque de Eisenstein, que era muy propio de la época, y con aquella escena que tú recordarás de la escalera, que después... La escalera de Odessa, que Brian De Palma homenajeó en la película que hizo sobre los intocables. Sí, hay un homenaje. Los intocables, y aparece también en la película de Joker, Joker también bailando en la escalera. En Los Intocables más parecida porque es la escena del carro que cae y demás. Además, esa escena de la escalera, yo en la facultad tuve que hacer un análisis de esa secuencia. Sí. No recuerdo los datos exactamente, pero era impresionante el número de planos que hay. Sí. Era realmente y de cámaras. De cámaras, sobre todo de plano, el montaje. Estamos en los años 20, pero ya estaba casi todo inventado. Sí. Es una cosa muy, muy llamativa. Y es un autor o un director no muy conocido, lógicamente de una época muy pasada, pero yo creo que adelantó mucho todo lo que fue el cine con posterioridad y marcó las claves de muchas cosas. Entre eso, por ejemplo, estamos hablando de la escena de la escalera, que ya se ha sido repetida cantidad de veces. Y con esa película empezamos el Cineclub Luis Buñuel, que ahora está atravesando unas circunstancias muy especiales, pero esperemos que siga viviendo, porque la verdad que yo acostumbro ahí y hay una asistencia muy numerosa. Ten en cuenta que quien ha estado muchos años al frente, conociendo profesionalmente, Juan Caracuel, con una labor extraordinaria que ha realizado, se ha jubilado, le ha llegado el momento de jubilarse, sí. Y ahora a ver qué pasa con el área del cine. A ver qué pasa, esperemos que se tomen las decisiones acertadas. Se han tomado decisiones y la veo con mucho recelo, que es externalizar la organización. A mí yo cada vez que oigo lo de externalizar me da miedo. Me pongo a temblar, yo también. A mí me da miedo eso de externalizar. Yo creo que los poderes públicos no pueden quitarse de en medio determinados aspectos sobre los que deben tener control y competencia. Mi opinión es muy particular, muy dura y muy crítica en relación con la externalización que llaman. Me parece que es una declaración de incapacidad de gestionar por tu función, que eres un gestor municipal, y tienes que buscar a alguien de fuera que haga tu trabajo. Y no soy partidario de buscar a alguien que haga tu trabajo, por lo que significa de coste, de dejar en manos de particulares toda una gestión cultural y demás, pero bueno. Vamos a ver qué pasa y esperemos que se mantenga. Que se mantenga, eso es lo que iba a decir. Porque esa sala que tú dices, donde empezó el Cineclub, que era Cine Alameda, después el empresario Paco Gómez lo transformó en sala de arte y ensayo. Sí, es verdad. Ahí muchos aprendimos a ver cine. Sí, es verdad. O vimos cine que aquí no se veía nunca. Ver a Fellini, a Ingmar Bergman, a Liliana Cavani, en fin. Fue una provocación que le hicimos prácticamente desde el Cineclub. A ver, cuenta eso. Porque había cierto número de espectadores que asistían al Cineclub, estamos hablando del 82, de 1982, y que había esa necesidad, ese ambiente cultural importante, y que respondieron a esa iniciativa muy bien. Entonces Paco intentó hacer algo parecido con ese cine de ensayo y demás, que fue funcionando relativamente poco porque la población no le respondió en condiciones. Yo tengo muy buenos recuerdos, y entrañables y sentimentales recuerdos de esos años 70 en esa sala de arte y ensayo, porque no solamente era ya ver la película, sino después ese grupo de amigos que íbamos a ver esas películas, ir a tomar algo y comentar la película y comprobar cómo cada uno había entendido una cosa absolutamente diferente.
de lo que allí había pasado, ¿no? Y ponerlo en común era muy interesante, se aprendía mucho. Claro, porque reconocemos, había en los años 70, al final de los años 70, principios de los 80, había un ambiente cultural donde las semillas florecían con bastante facilidad. Y eso se ha ido cambiando un poco, estamos en nueva época, no digo ni peor ni mejor, en una nueva época, y encontrar la forma de provocar esas reuniones, esas discusiones de cine y demás, como tú haces. Y además hay que elaborarte y felicitarte por lo que haces del Cineforum, porque tiene una selección de películas realmente muy atractiva. La de hoy es una película muy divertida, muy entretenida, y que no olvidarán los que la vean por primera vez, y los que la hemos visto por tercera o cuarta vez hemos disfrutado enormemente. Pues Rafael, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ti por invitarme. Y espero que tengamos la oportunidad de que regreses otro día a comentar otra película. Cuando quieras, cuando quieras. Alguna que sea también interesante como la de hoy. Pero por lo menos es una película divertida. Es una película muy divertida y muy recomendable. Y has hecho una buena selección. Pues nada, la batalla de las colinas del whisky. Si alguien es abstemio, que no se preocupe, porque aquí no se obliga a nadie a beber, sencillamente es a divertirse un rato con esta película. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.